Chillos, entonces, en los tipos de servidores, y que es también una de las preguntitas que yo les dejé en la guía de estas semanas de repaso, están divididos principalmente en tres. Los tres tipos de servidores, exacto, existen tres. Entonces, lo primero que necesito es que usted me diga cuáles son. Escríbalo en el chat si quiere, para que lo vamos anotando. Eso, tenemos entonces el primer servidor, que es un servidor físico. La Vale dice que uno virtual y el otro es un cloud. Ya esos son los tres tipos de servidores. Tenemos que conocer las diferencias y ver un poquito de qué tratan, cómo funcionan, o principalmente entender qué diferencias tienen entre ellos. ¿Ya? Entonces vaya notando que dentro de los servidores existentes hoy día tenemos tres tipos. ¿Ya? Los servidores existen tres tipos. Uno se llama servidor físico, Luciano, el otro se llama servidor virtual y el tercero se llama servidor cloud. ¿Ya? Y ahora les voy a mostrar un poquito a qué me refiero con estas tres cosas. Ahora sí, voy a compartir porque vamos mirando algunas cosas. Ahora voy explicando, Axel, cómo, ¿cierto? Que estas tres cosas que recién dije, ¿qué son? Mira, por ejemplo, ¿van viendo mi pantalla? Sí. Cuando hablamos de un servidor físico, que es el primero que vamos a definir, un servidor físico estamos hablando de esto. Ya, a la larga es una máquina, una torre que está especialmente configurada y preparada para poder cumplir funciones de servidor. ¿Ya? Esto sería un servidor físico. Estos servidores físicos nosotros los podemos encontrar en lugares locales, como por ejemplo dentro del colegio, uno de estos servidores, o dentro de las empresas. Y también hay de este tipo de servidores en otros lugares físicos o en otros lugares donde se configuran para que cumplan su función. Sistema operativo de red, Karim. Ya, SOR. Ya, entonces, el primero, para que lo vayan notando, el servidor físico es el servidor que nosotros podemos tocar, el tangible. La máquina que cumple funciones de servidor. Eso es un servidor físico. ¿Ya? Entonces, en este caso, chiquillos, el servidor físico, como usted lo ve acá, es un computador, ¿cierto? Normal, entre comillas normal, o que usted ya conoce, pero que tiene capacidades adicionales o capacidades aumentadas que un computador común. ¿Alguien sabe o alguien me puede responder dentro de, cuando hablamos de servidores físicos, estos equipos, ¿cuándo se apagan? ¿Alguien me puede decir cuándo se apaga un servidor? Nunca. Ya, muy bien. O sea, en la teoría, ¿cierto? Decimos que el servidor nunca se apaga. El servidor es un dispositivo, como tal lo dice su nombre, que entrega servicios, y esos servicios son todo el día, o sea, las 24 horas del día y los 365 días del año. O sea, un servidor no se debería apagar nunca. Profe, ¿cómo sería la definición entonces? ¿De servidor físico? Sí. Es un servidor, es una máquina tangible que cumple funciones de servidor. Si queréis ponerle en paréntesis, ponele igual que un PC. Eso todo. Ya, lo importante de la definición es que identifiques que es una máquina que tú puedes tocar. Ya que el otro nos vamos a dar cuenta que no son tangibles, no lo puedes tocar. Joaquín me dice, a menos que lo desconecte no se caiga algo así. Ya, eso quería hablar un poquito también. Los servidores en general, independiente si es físico, si es virtual o si es cloud, los servidores nunca se deberían apagar. Solamente se debe apagar un servidor cuando hay que hacer algún tipo de mantención. ¿Ya? Porque los servidores igual hay que mantenerlos para que sigan funcionando. Pero ahí lo que tenemos que hacer nosotros es tener otro servidor que cumpla la misma función. Ya ahí hablamos de la redundancia. Recuerden que la palabra redundante quiere decir que es más de uno. Entonces, en este caso, yo puedo tener dos servidores que hagan la misma pega, o en los cortes de luz, ya, en los cortes de luz es otra cosita, vale lo que se hace, al tiro lo explico. Tengo dos servidores,
que cumplen la misma función. Imaginemos que son servidores web que están entregando la visualización de una página web y uno de ellos, por ejemplo, tengo que a lo mejor cambiar el disco duro porque no está funcionando bien, o a lo mejor simplemente lo tengo que limpiar y hacer verificación de cable. Entonces, yo apago ese servidor, pero el servicio nunca deja de entregarse porque tengo otro que está cumpliendo esa función. Entonces, yo ahí sí que lo puedo apagar, le realizo la mantención, el cambio o lo que se necesite para que siga funcionando y luego lo vuelvo a encender. Y cuando ya se está funcionando, a lo mejor el otro puede hacer lo mismo. Lo importante, chiquillos, es que los servidores nunca dejen de entregar su servicio. Ya, eso es lo complejo y lo grave. Si en algún momento usted entra a una página y la página no funciona, para el usuario es terrible, ¿cierto? Hoy no puedo entrar, no sé qué. Ya, eso no debería ocurrir nunca. Por eso es importante este tema de mantener redundancia, o sea que hayan equipos que cumplan la misma función que otros. Ahora sí explico lo del corte de luz. Vale. Si hay un corte de luz y yo tengo un servidor, yo lo que tengo que tener es algún tipo de batería externa. No sé si se acuerdan del año pasado que hablamos de la UPS, que era una batería externa que se conecta al dispositivo. Eso quiere decir que si hay un corte de luz, la batería le mantiene energía para que ese dispositivo no se apague, ¿sí? Lo malo es que estas baterías duran pocos minutos. Entonces, la UPS principalmente no es para que el servidor se mantenga encendido, sino que para poder entregarle energía cuando hay cortes pequeños. No sé, se cortó la luz un minuto, el servidor nunca se cayó, ¿sí? Para eso es una UPS. Si no hay UPS, lo que podemos utilizar se llaman suministros electrónicos o suministros eléctricos, que son grandes baterías que trabajan con un generador. Pero ahí estamos hablando ya de cosas muy grandes. Tenemos que ir a un lugar físico especial, que hay unas cuestiones que son gigantes, que son los generadores. Piensen, por ejemplo, si usted vive en un edificio y se corta la luz, igual las luces de los pasillos quedan encendidas, es porque hay unos generadores que le están entregando luz a esa iluminaria, ¿ya? Acá sería lo mismo. Los generadores se activan y empiezan a entregar luz a estos dispositivos. Por lo general, esos generadores dan luz entre 1 o 2 días aproximadamente. Y ahí tenemos la forma de cómo protegernos de eso, ¿vale? Entonces, si tú tienes un servidor y se te corta la luz, tú no tienes cómo decir, oye, en realidad se me cortó la luz, por eso no hay servicio. No hay excusa. Tú deberías tener otro dispositivo que puedan cumplir esa función de entregar igual energía eléctrica al servidor. Así que eso no nos puede ocurrir. ¿Hay equipos para que no pase eso? Claro, que era lo que estábamos mencionando recién. Claro, y lo otro que menciona también el Nico, que tiene que ver con los picos de voltaje, eso ya no tiene que ver con los cortes, sino que tiene que ver con alzas, ¿cierto? Alza en el voltaje general, que son 220 volts, pero eso es para proteger al equipo para que no se queme, ¿sí? Que se llaman los supresores de sobrevoltaje, que incluso lo estamos viendo ahora, repasando un poquito con tercero ese contenido visto. Parece que cuando se corta la luz hay otro servidor que solo puede aguantar 1 hora mientras arreglan el problema, ¿no? Ya, que era lo mismo, César, que estaba mencionando yo, ¿sí? No es que haya otro servidor, puede ser también, y entienda lo que vais tú, a veces tenemos servidores físicos en diferentes lugares. A lo mejor yo tengo un servidor aquí en mi casa y el otro servidor lo tengo en el colegio. Entonces, si se cortó la luz en Quinta Normal, que es donde vivo yo, el servidor sigue funcionando porque hay otro que hace la misma pega, pero está en otro lugar físico. Claro, eso también es una buena solución. Sí, hay hartas cosas que uno puede hacer con el tema de los cortes. Lo importante es que el servidor siempre funcione. ¿Ya? Entonces, cositas que ya debería tener anotado en su cuaderno, para que vamos resumiendo. Primero, dentro de los servidores hay 3 tipos. Está el servidor físico, el virtual y el cloud. Solo hemos definido el físico. ¿Alguien me puede escribir qué puso como definición del servidor físico? Para que podamos tener todo lo mismo. Recuerde que la gente que nos va escribiendo en el chat, después yo lo voy preguntando de forma directa, así que todos tienen que participar igual, así que mejor escriba ahora que yo pregunto de forma libre para cualquiera. Es una máquina o dispositivo tangible, ya sin un, que cumple la función de servidor. Eso me parece bien, es una máquina o un dispositivo tangible que cumple la función de servidor, que podría ser un computador. Exacto. Profe, a estos servidores físicos se les puede agregar hardware o mejorar. Estos servidores físicos deben tener mucho hardware, y si hay algo nuevo, por ejemplo, un hardware nuevo que apareció, se debería ir actualizando normalmente, Fabián. Ya, eso debe ocurrir. Mientras el servidor más actualizado y mejor hardware tenga, obviamente va a tener menos problemas también para entregar el servicio. Así que eso se debería hacer. O sea, ¿no hay posibilidad de que se apague un servidor? No.
Tú, si tienes un servidor, ese servidor siempre funciona. No hay excusa para que es que ahora no está funcionando. No, siempre debe funcionar. Por cualquier error ya sabemos, si por ejemplo un servidor se quemó, yo debo tener otro que haga la misma pega al tiro y funcionando al mismo tiempo. No es que hoy se me quemó voy a prender el otro. Ese tiempo que a lo mejor duró 5 minutos en que prendiera, es tiempo perdido para un cliente, así que no puede ocurrir. Máquina que cumple función de servidor, máquina física, agreguémoslo eso, Cristóbal, máquina física o tangible. Entrega un servicio todo el año gracias... No hablo. Ya, pero estamos hablando, Héctor, eso que pusiste tú, entrega servicio todo el año, simplemente un servidor cualquiera. Estamos definiendo el físico específicamente. Eso. ¿Ya? Y dentro de las características de todos los servidores, que era un poco lo que estamos hablando ahora, los servidores en general, cualquiera sea, debe estar siempre disponible, o sea, todas las horas del día, todos los días del año, y para la mantención se debe requerir de otro servidor, o para la reparación se debe requerir de otro servidor. Ya, agreguen eso también a su definición, pongan paréntesis ahí, redundancia, recuerden que esa es la palabra que se utiliza. ¿Ya? Les voy a pedir por última vez, ¿sí? Solo recordar que las clases online son para el profesor, son voluntarias, así que si usted no quiere que yo haga más clases y van a estar diciéndose tonteras por el chat, yo no hago más clases y mando la guía nomás y usted me tiene que responder y va a tener nota por eso. ¿Sí? Así que si quiere hacer algún otro comentario, busque otro medio para hacerlo y no por acá. Se lo digo a Luciano, se lo digo a los otros pasteles también que hablan tonteras. ¿Sí? Comentario para la clase, perfecto, hágalos todos los que quieran. Pero no se descalifiquen entre ustedes, por favor. La redundancia era más de un dispositivo que cumple la misma función que el que está fallando. Benja, la redundancia en términos generales es tener algo adicional que haga lo mismo. Algo, ¿cachai? Por ejemplo, un servidor puede tener dos fuentes de alimentación a la vez. Entonces, si yo tengo dos fuentes de alimentación y una se me quemó, tengo la otra. Entonces tengo redundancia de fuentes de alimentación, ¿cachai? Es un objeto, es un dispositivo o es una característica que es doble. Doble o más, puede ser 3, 4, 5. En este caso estamos hablando de redundancia de servidores, o sea que haya más de un servidor que haga lo mismo. ¿Sí? En los servidores tiene que tener redundancia, ¿eso quiere decir que siempre tiene que tener uno más equipo? Sí, siempre. Siempre debe haber un servidor más cumpliendo la misma función que el otro. Eso es como normal. Incluso muchas veces estamos hablando igual de servidores que son muy visitados. No existe solamente uno, hay 10 cumpliendo la misma pega. Fácil. ¿Ya? Y no porque uno pueda fallar, los otros cumplen su pega, sino más bien porque como tienen muchas solicitudes de cosas, tenemos que tener hartos dispositivos para que respondan a esas solicitudes. Y también ahí cubrimos lo que dijimos recién, que es el tema de que si uno falla, utilizamos de inmediato otro para que pueda mantenerse funcionando. Vamos al 2. Si lo quiere ir enumerando. Número 2, servidor virtual. ¿Qué es un servidor virtual? Vamos a utilizar una imagen acá para poder explicarlo. Un servidor virtual, bueno, y usted no creo que sea tan complejo de entender, es algo así como esto. Se ve caleta. Un servidor virtual, chiquillos, es una máquina física, como el que habíamos mostrado recién, pero que la máquina física no es el servidor, sino que el servidor es el software que está dentro. ¿Sí? Por eso es virtual, por eso no es físico. Porque el servidor es lo que está dentro de la máquina real o de la máquina física. Así encuentro alguna imagen decente. Algo así como esto. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener acá una única máquina y esta máquina yo la configuro para que tenga 3 servidores distintos o para que tenga, como se fijan acá, 3 sistemas operativos diferentes dentro de esa máquina. Entonces, cada una de estas máquinas es un servidor, pero un servidor virtual. No es real, no lo puedo tocar.
¿cierto? Porque es un software, pero está dentro de una máquina física. Por lo general, eso es un servidor virtual. ¿Sí? Es un software que cumple función de servidor, pero está dentro de una máquina física. Si lo pueden ir anotando así como definición, quedaría perfecto. Es un software que cumple función de servidor, pero está dentro de una máquina física. ¿Cómo se llama ese? Este es el servidor virtual. Vale. Cloud es igual nube, sí. Cloud es igual nube. Por eso después vamos a aplicar cuál es la característica de los servidores que son cloud. Acá tenemos, y esto por eso usted lo conoce y no es tan difícil quizá entender el servidor virtual. Acá tenemos el VirtualBox, cierto software que usted utilizó, se supone, el año pasado para poder hacer práctica un poco de instalación de sistema. Esto que yo tengo acá puede ser el software que me permite a mí tener servidores virtuales. Por ejemplo, yo puedo prender esta máquina, no sé si funcione, pensando ojalá que mi RAM y mi procesador me den la posibilidad de mostrar esto. Profe, ¿qué dijo después de cumple función de servidor? Y que está dentro de una máquina física. Entonces, miren, lo que yo estoy haciendo acá es prender un servidor, en este caso un Windows 2008 Server. Estoy prendiendo un servidor, pero está dentro de mi notebook. Mi notebook no es un servidor para nada, ¿sí? Pero este sí es un servidor. Es un sistema operativo de servidor que está o que puede cumplir funciones de servidor, pero es virtual, no es real. No está dentro de una máquina acondicionada para que sea servidor. ¿Ya? Por eso se llama servidor virtual. Entonces, si yo quiero, puedo levantar una página web acá, podría levantar ese servicio, dejarlo en internet, y todas las personas que quieran ver la página web deberían entrar a este servidor virtual, pero pasando por mi notebook. ¿Sí? Entonces, el notebook, dijimos, no es un servidor físico, pero sí el software que estoy utilizando me da la función de poder cumplir como un servidor. No sé si tendré la contraseña. Sí. Ya, entonces ahí fíjense, yo estoy utilizando un servidor virtual. ¿Ya? Es un software que puede cumplir funciones de servidor, pero es un simple programa. ¿Se entiende? Entonces, ahí tenemos un ejemplo real de lo que podría ser un servidor virtual. ¿Cuántos servidores virtuales uno puede crear, chiquillos? ¿Cuántos servidores virtuales yo podría tener en este computador, por ejemplo? ¿Alguien que se tire con algún número? Tantos como el equipo lo permita. Ya, ¿cuánto más? ¿A qué te refieres con que el equipo lo permita? ¿De qué hablamos ahí? Todos los que quiera, 4, los que quiera, depende de la capacidad de su computador, por temas de almacenamiento. Ya, por ahí está un poquito más la definición, Joaquín, súper bien. Ya, depende. No puedo decir, yo quiero 6, o quiero 10, o quiero 1. ¿De qué va a depender? Del hardware de mi computador. Exacto. Muy bien, vale. Depende del hardware. Entonces, recuerden que cuando tenemos una máquina virtual, en este caso esta que está corriendo acá, esta máquina virtual necesita recursos de hardware, o sea, necesita tener la velocidad del procesador, necesita tener parte de la RAM que yo tengo, necesita tener parte del disco duro que yo tengo, necesita tener parte de la memoria o de la tarjeta de video que yo utilizo. Todo eso le tengo que pasar a este equipo para que lo pueda utilizar. O sea, me quita cosas de mi computador. Por tanto, ¿cuántas máquinas virtuales puedo construir en un equipo? Va a depender de cuánto hardware tiene ese equipo. ¿Ya? De eso depende. Entonces, si tengo mucho hardware, yo puedo crear muchas máquinas virtuales. Si tengo quizá muy poquito hardware, o sea, poco RAM, un procesador más o menos lento, etcétera, o un disco duro pequeño, podría a lo mejor crear una con suerte. ¿Sí? Entonces, eso va a depender. Por tanto, ahora sí le vamos a preguntar a alguien en específico que no ha leído. Yuri Bustamante, que usted siempre participa, está más callado hoy día. Yuri, ¿dónde yo puedo crear una máquina virtual? ¿Dónde tú me recomendarías que yo, por ejemplo, instalara un VirtualBox y dejar un servidor funcionando? O varios servidores funcionando.
¿dónde me recomendarías tú que yo creara máquinas virtuales o servidores virtuales? Hola, profe. Hola. Me había saludado. ¿Dónde puedo instalar un servidor? Sí, pues lo que yo quiero hacer es esto, tener este servidor virtual que ya tengo levantado, pero lo quiero tener siempre funcionando, porque recuerda que si es servidor, debe estar siempre prendido, funcionando, etcétera. ¿Dónde tú me recomendarías que yo instalara este servidor virtual? ¿En qué máquina? ¿Qué máquina? A ver, si necesito que lo tenga prendido las 24 horas del día, primero lo tendría apartado de todos los demás computadores. ¿Ya? ¿Y ese computador donde tú lo instalarías, cuál sería? ¿Un notebook, un PC normal? No, o sea, en un PC. Si es virtual, yo lo puedo instalar en un PC, supongo. ¿Sí? Porque realmente no me acuerdo qué otra máquina podría meter un servidor virtual. Entonces tú decís que en un PC uno podría hacer esto que estamos haciendo ahora. Pero dejarlo solo para eso. Ya, perfecto. Ahí sí. Entonces, me compro un computador, le instalo esta máquina virtual y lo dejo solamente para que trabaje con esta máquina virtual. Sí. Ya, bacán. Sí, me parece. ¿Alguien más tiene alguna otra respuesta? El Jimmy dice entonces que tenemos que tener un equipo especializado para que cumpla esta función. Solamente que haga la función de servidor virtual. En un servidor físico, obvio, esa es la respuesta también correcta, Cristóbal, súper. O sea, yo me puedo comprar un servidor, ¿cierto? Que era la imagen que habíamos mostrado delante, que creo que ya la borré. En un servidor físico común y corriente, ese que habíamos mostrado, por ejemplo, este servidor que es un HPE, Proliant, etcétera, me puedo comprar este equipo, ¿cierto? Con ese valor, y este equipo con las capacidades que tiene, a lo mejor yo puedo crear 3 servidores virtuales dentro, o 3 máquinas virtuales dentro, como esta que está acá. ¿Y por qué va a funcionar? Porque este servidor está hecho para estar prendido todas las horas del día, todos los días del año, a lo mejor tiene capacidad de hardware elevada, ¿cierto?, para poder funcionar. Por tanto, esa sería la recomendación. ¿Dónde se instala un servidor virtual? En un servidor físico. ¿Pero qué tiene de bueno? ¿O por qué entonces ocupamos un servidor físico si ¿por qué ocupamos un virtual si el físico haría lo mismo? Porque el virtual tiene la capacidad de tener varios dentro de uno físico. Entonces, si a lo mejor yo solamente lo ocupo como físico y cumple la única función, quizá yo podría tener varias de estas dentro y haría varias funciones a la vez. ¿Sí? Entonces, esa es la recomendación que deberíamos hacer. ¿Estamos con el servidor físico? Lo voy a apagar para que mi computador no se muera. Que con el tema de internet, la videollamada y todo lo demás, capaz que se me quede pegado. Profe, una pregunta. ¿Cuántos servidores puede uno crear en un VirtualBox? Todos. Igual que la misma pregunta, Luciano, que yo hice delante. ¿Cuántos servidores puedo crear en un servidor físico, en un VirtualBox? Todos los que te dé el hardware. ¿Ya? Aquí en este caso, por ejemplo, yo tengo 3 y puedo crear 4, 5, 6, 7, dependiendo de cuánto el hardware me dé. Si el hardware en algún momento me va a decir, oye, ya no hay más espacio de RAM para entregarle a las máquinas virtuales, se me va a quedar todo pegado y va a morir. O se va a cortar la función. ¿Sí? Entonces depende mucho del hardware que tú tengas en un equipo. Número 3. ¿De qué manera se hace? Próxima clase, Luciano, vamos a enseñar eso. Próxima clase, ese va a ser incluso la pregunta que tú me haces ahora, va a ser el título de la clase. ¿Cómo se hace para levantar un servidor, una máquina virtual? Eso es lo que tenemos que resolver la próxima clase. Por eso la próxima clase es práctica, la mencioné al principio. Servidor cloud. Número 3, entonces, anote, ¿qué es un servidor cloud? Vamos a ocupar esta imagen como referencia. Un servidor cloud, chiquillos, como bien lo dijo el César, cloud es igual nube. O sea, es un servidor que se encuentra en la nube. ¿Quién me puede definir qué sería nube dentro de las telecomunicaciones? Que creo que lo definimos el año pasado.
Internet, sí, Internet es un ejemplo. Internet es un ejemplo. Definamos nube. Yo digo, está en la nube. ¿Qué significa? ¿Que está en Internet simplemente? Datos, no sé si datos. Es como donde se almacenan datos e información. Ya es un espacio, ya en la web puede ser, también es un ejemplo. Nadie entonces me puede definir qué es nube. Solamente cuando hablamos de una nube. Oye, yo tengo los datos en una nube, una carpeta aparte. Sí, ya hablamos solamente de almacenamiento. La nube a veces hace otras cosas, no solamente guardar. Es información que está accesible para alguien en específico o para varias. Sí, también, pero no nos acercamos específicamente a lo que es nube. El término nube. ¿Es una memoria aparte? No. Anote entonces, para que entendamos primero qué es nube y después nos vamos al servidor nube o servidor cloud. Javier me dice, una nube es otro computador que guarda nuestra información y tenemos acceso a ella cada vez que queramos. Ya, pero ahí no estamos definiendo casi servidor cloud. ¿Cachai? Por eso, definamos primero nube, ¿ya? Entre todos, y anótelo para todos. Nube, término que se utiliza, estoy dictando para que anote. Sí, eso es más o menos, Xiomara. Término que se utiliza para referirse a una red. Término que se utiliza para referirnos a una red que no conocemos cómo funciona, ni cómo está construida. Que no conocemos cómo funciona ni cómo está construida. ¿Puedes repetir, por favor? No sé, lo improvisé recién. Pucha. Así que alguien que lo haya anotado, lo escribe ahí en el chat para que lo ayude a los demás. Yo lo anoté, ¿se los repito? Dale nomás. Término que se utiliza para referirse a una red que no conocemos cómo funciona ni cómo está construida. Perfecto. Ahí varios también lo escribieron en el chat. Sí. ¿Ya? Entonces, chiquillos, cuando hablamos de nube, hablamos de una red. Por eso ustedes me hicieron Internet. Sí, Internet es una red, pero eso es un ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando alguien le diga, oye, hay que levantar una nube, hay que levantar una red. El término de nube, que en este caso sería esto que está acá, piensen que lo que yo quiero, por ejemplo, es que este notebook se comunique con este otro computador que está aquí. Y funciona, y nos comunicamos. El tema es, ¿cómo hizo la información, cómo la información pasó por esta red? Que sabemos que nube es red. No tenemos idea cómo pasó. ¿Qué equipos hay acá adentro? Tampoco tenemos idea. ¿Cuál es la velocidad que hay acá? ¿Cómo está construido? Todo lo demás no tenemos ni idea de nada. Solo sabemos que funciona. Por eso se le llama una nube. Es como, díganme ustedes cómo es las nubes reales, cómo son las nubes por dentro. Tampoco, lo único que vemos es la parte de afuera, ¿cierto? Acá es lo mismo, por eso se utiliza ese término. Entonces, es una red que sabemos que funciona, pero lo que no sabemos es cómo está construida, cómo está funcionando adentro, qué equipos tiene, quién la administra, tampoco tenemos idea. A lo mejor esta nube es de, no sé, Movistar o de Entel o de 4 ISP a la vez, no tenemos idea. Sí, por eso se llama nube. Entonces, ya sabiendo lo que es nube, ahora sí, les voy a dejar a ustedes también a que me digan, o le vamos a preguntar a alguien en específico, Seba Painequeo. Seba, entonces trate de definir, como usted crea, ¿qué será el servidor cloud? ¿Qué será el servidor nube? Los demás, atento igual, porque si el Seba lo hace más o menos o no sabe, los demás tenemos que ir respondiendo. ¿Sí? ¿Cómo definimos entonces qué es un servidor cloud? Painequeo, si no sabe Painequeo, ponga no sé y así no lo esperamos y avanzamos. También puede ser, no hay problema.
Servidor físico o virtual que sirve para almacenar información. No es ni físico ni virtual. Así que ahí se nos cayó un poquito la definición. Porque recuerda que este es otro, el tercero. ¿Qué dice el público? ¿Qué dicen los demás? ¿Cómo definimos servidor cloud? Cualquiera ahora sí puede responder. ¿Cómo definimos almacén de información? No necesariamente, Javiera. Es algo que tenemos acceso cada vez que uno quiera y no sabes lo que contiene o cómo funciona. Me quedo solo con la primera parte, Axel. Es algo que tenemos acceso cada vez que uno quiera. Sí, es verdad. Pero ese algo, yo le cambiaría esa palabra y quedaría mucho mejor. Vamos, definiéndolo entre todos. ¿Qué es ese algo? Servidor en la nube, como sería la traducción quizás en español. Servidor en la nube. Guarda fotos, videos, música, independiente de lo que guarde Javi, por eso digo que no tiene que ver con lo que guarda. Un servidor cloud es una red que es altamente compleja y que funciona para almacenar y acceder a los datos que el usuario desee. Sí, pero aquí me estáis hablando de la red cloud. Esa es una red que no sabemos cómo funciona, porque estamos hablando del servidor cloud. Así que no es una red, un servidor cloud. Se nos cayó un poquito, de nuevo. Red que sirve para comunicarse entre equipo de un servidor y pasarse y guardar información. Red que sirve para comunicarse. No. Servicios que no están alejados físicamente. Que no están alejados físicamente. No sé, no. Una red que no conocemos cómo funciona ni cómo está. Sí, pero eso es cloud solamente. Estamos preguntando por servidor cloud. Red desconocida que entrega servicios. Red desconocida. Por ahí puede ser, pero no es red desconocida. Estamos preguntando por un servidor cloud. Es un servidor que no conocemos cómo funciona ni cómo está construido. Sí, más o menos. Claro, ahí recién dijimos que hablamos de un servidor. Así que estamos bien, ahí sí. Almacena y procesa información, una mezcla de servidor físico y virtual. Sí, puede ser. Hay algunas respuestas que están como la mitad y otra respuesta que está la otra mitad. Y ahí haríamos la definición. Primero, para que los voy a ir ayudando. Un servidor cloud es un servidor, no es una red. ¿Sí? Un servidor cloud es un servidor que se encuentra en una red, ¿cierto? Un servidor cloud es un servidor que se encuentra en una red y como bien lo mencionan también los comentarios arriba, en una red que no conocemos cómo funciona o en una red que no sabemos cómo está constituida, por eso es un servidor que está metido en la nube, ¿sí? Y que nos entrega los servicios que necesitemos. Es un servidor que está en la nube, es un servidor que está en la nube y que nos entrega los servicios necesarios o los servicios que se requieran. ¿Por qué queda un poquito ambiguo? O es como, ya, pero profe, ¿y eso dónde está? Eso no lo sabemos, por eso está dentro de la nube. ¿Sí? Principalmente, chiquillos, un servidor cloud ¿Se entrega qué? entrega los servicios que se necesitan o que se solicitan. Principalmente están acá. Un servidor cloud es un servidor, no es una red, ¿cierto? Que se encuentra en una red que no conocemos cómo funciona y cómo está constituida y que nos entrega los servicios necesarios o que el usuario desea. Eso dijo Cabro. Sí, eso dije yo. Y agreguémosle, Matías, para que los demás también vayan anotando. Comúnmente se encuentran alojados en un data center. Comúnmente se encuentran alojados, o sea, están físicamente en este lugar. En un data center. Aquí está lleno de servidores, si se dan cuenta. Está lleno de equipamiento de red en general. Pero dentro de todo este equipamiento hay servidores. Entonces se encuentran alojados o guardados o almacenados principalmente en data centers.
Ahí es donde están, chiquillos, los servidores cloud. O sea, lo que en otras palabras para ir entendiendo mejor, por ejemplo, usted lo que quiere es guardar información en Drive, ¿cierto? Bacán. Ahí tenemos un servicio, el servicio de almacenamiento. Por eso la Javi que me decía, se puede guardar fotos, videos. Es una de las cosas que se puede hacer en un servidor, guardar cosas. Pero a lo mejor yo quiero tener un servidor para que tenga una página web en línea. No me guarda muchas cosas, sino que entrega otro servicio, no es de almacenamiento, sino que es un servicio web. Como por ejemplo, este que está acá. Yo hice esta página web y usted la puede hoy día revisar, pero ¿dónde está esta página web? ¿O en qué servidor yo la guardé? ¿O cómo funciona ese servidor donde yo la dejé? No tengo idea. Entonces, esta página web hoy día está en un servidor cloud, porque está en una nube, lo más probable que sea el data center de Google, ¿sí? Pero yo estoy ocupando este servidor, que es un servidor cloud, para poder dejar esta página web y usted la pueda utilizar. Lo mismo que puso arriba Luciano Matías. Lo que dijo Matías arriba fue lo que yo mencioné. Así que si quiere, nótelo desde ahí. Y agreguemos que normalmente están almacenados en data center. Eso agréguelo, por favor. Entonces, esta página que yo recién les mostré, lo más probable es que esté guardada acá. A ver si... Ahí, por ejemplo. Ahí hay una imagen de la parte de afuera del data center de Google. Entonces, a lo mejor aquí adentro, dentro de esto, debe estar todos los servidores que cumplen alguna función dentro de Google. Y aquí a lo mejor está en uno de esos servidores, en un espacio chiquitito, la página web que yo recién les mostré. Eso mismo. Comúnmente se encuentra alojado en un data center. ¿Ya? Recuerde, data center, centro de datos, ¿cierto? Ahí están todos los datos que nosotros necesitamos que se almacenen. Entonces, chiquillos, para ir cerrando esta primera parte. Yo puedo tener un servidor físico, o sea, yo puedo comprar una máquina, la puedo tener acá en mi casa y cumple función de servidor y perfecto. La tengo aquí visualmente al lado mío. Número 2, puedo comprarme un servidor o una máquina que tenga gran capacidad en hardware y le instalo programas para que cumplan funciones de servidor. O sea, tengo una máquina con un software que hace funciones de servidor. Eso sería un servidor virtual. Opción número 3, llamo o me contacto con algún ISP, algún proveedor de servicio y le digo, oye, que necesito tener una página web arriba. Ah, ya, perfecto. Entonces, dentro de mis servidores, me van a decir ellos, tú te vas a encontrar con el servicio que tú necesitas. Solamente mándame los datos y nosotros subimos la página. Por tanto, ese servidor yo ni siquiera lo tengo que mantener. Yo no me tengo que preocupar de que se corte la luz porque el servidor no está aquí, sino que lo tienen esa empresa. Sí, por tanto, hoy día se utiliza mucho el tema del servidor cloud, porque no me hago cargo de la máquina. La máquina se hace cargo de la empresa a cual le pedía el servidor o a cual le pedía el espacio. Sí, ellos se hacen cargo de toda esa pega y yo simplemente tengo que mandar los datos que yo quiero que esa página utilice. Datos para a lo mejor una página web, datos quizás para el almacenamiento de información, datos quizás para poder tener un DNS que sirva para mi empresa, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, ahí nos desligamos un poquito de la mantención del equipo, de la máquina física, porque nosotros solicitamos que otra empresa se preocupe de hacer esa pega. Entonces, ahí tenemos los 3 tipos de servidores que actualmente existen. ¿Sí? Físico, virtual y cloud. Ponga como subtítulo sistemas operativos para servidores. Sistemas operativos para servidores. Subtítulo siguiente de lo que estamos viendo.
Entonces, como ya conocemos físicamente o la diferencia que existe entre los tres servidores que uno puede tener, nosotros nos vamos a enfocar en el servidor virtual. ¿Ya? Ese va a ser nuestro foco. ¿Y cuáles son los sistemas operativos que existen actualmente para servidores? Están basados en 3 marcas o en 3 fabricantes. No lo voy a poner así porque no me salió el ejemplo. 3 fabricantes. Tenemos fabricante Windows con todas sus versiones server. Aquí voy a encontrar una imagen. Entonces, el primero, Windows en sus versiones server. Ya todo lo que diga Windows Server algo, por lo general las versiones varían ahí. Tenemos desde la 2003, que es la más antigua, 2008, 2012, 2016, etcétera. La 2019 que salió hace poco. ¿Sí? Entonces tenemos el primer fabricante que es Microsoft, ¿cierto? Con su sistema operativo Windows Server. Es el número 1. No lo vamos a definir, solo anótelo para que tenga clarito más o menos. De ahí tenemos el segundo fabricante, que es Linux. Linux sería el otro fabricante. Eso, anota lo que dije yo recién, Merino. Que existen 3 tipos de sistemas operativos para servidores. O de 3 fabricantes distintos, mejor dicho. Existen 3 fabricantes de sistemas operativos para servidores. Y el primero, Windows Server. Ahí vamos. El segundo es Linux. Voy muy rápido. Bueno, iré más lentito entonces. Gracias por la info. Profe, ¿cuál era el primero? Que ya está hablando el segundo. ¿Cuál era el primer servidor? Windows Server. Windows. ¿Ya? Entonces, el número 1, Windows en todas sus versiones server. Y recuerden que el fabricante que hay que notar acá, porque Windows Server es el nombre del sistema operativo, quien fabrica este sistema operativo es Microsoft. Dígame. El fabricante es Microsoft y el nombre del sistema operativo es todas las versiones de Windows Server. Claro, eso es el número 1. Entonces, cuando hablemos de fabricante, o sea, de quien construye, quien hace el sistema operativo, es Microsoft. Y el nombre del sistema operativo que Microsoft hace se llama Windows Server, dependiendo de la versión, porque ahí después vienen los años. Ya 2003, 2008, bla, bla, bla. Ahora sí. Para el número 2, el fabricante se llama Linux. ¿Ya? O sea, la compañía que crea o que construye el sistema operativo se llama Linux. Y los sistemas operativos que podemos tener para servidores creados por Linux, acá tenemos unos ejemplos. Ojo con eso. Porque sistemas operativos para servidor de Linux hay actualmente más de 12. Pero anote por lo menos estos 3, o 4, o 5 que están acá. Tenemos CentOS, Debian, Fedora, Ubuntu, Red Hat. Esos son ejemplos de sistemas operativos creados por Linux. Ahí tenemos nombres de sistemas operativos. Si quieren anote 2 o 3 nomás de eso para que tenga una idea. ¿Sí? Yo por lo menos conozco CentOS, Ubuntu y Red Hat. Fedora y Debian nunca los he utilizado, no sé cómo funciona. ¿Por qué tantos? Aquí hay una respuesta para eso, Héctor. Microsoft es una
empresa que construye sistemas operativos de código cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, Microsoft crea un sistema operativo y tú lo tienes que ocupar como Microsoft lo creó. No le podemos hacer cambios al sistema operativo. En cambio, Linux crea sistema operativo pero con código abierto. Eso quiere decir que si tú eres programador y sabes de códigos, tú puedes tomar el Linux, por ejemplo, tomas CentOS, tú le cambias algunas cosas para que haga mejor esto, para que no haga tal cosa, no sé qué, y tú creas otra versión de ese CentOS y le puedes llamar de otro nombre. Por eso hay tantos. Porque los programadores, ¿qué es lo que hacen? Cuando salió Linux la primera vez de código abierto, dijeron, oye, pero si lo cambio todo esto y esto y esto y esto y hago tal cosa, ya entonces como este es tan distinto al que nos pasaron al principio, pongámosle otro nombre. Y le pusieron otro nombre diferente y así las distribuciones empezaron a crearse en Linux. ¿Ya? No estamos hablando que fue una persona que construyó un sistema operativo, estamos hablando que son grupos de empresas o grupos de ingenieros en programación o del área de la informática que se juntan y construyen sistemas operativos basados en un código. Y ese código inicial es Linux. Por eso hay tantos. Ya, por eso digo que si tú te ponías a buscar sistemas operativos de Linux, tenías una lista gigante. Estos son quizás los ejemplos para servidores, pero para computador común y corriente tenemos otros más, así que hay muchos. ¿Por eso son servidores de Linux o todo eso es Linux? Todo esto es Linux. Todo esto están basados en Linux, en el fabricante original. Y para terminar, nos vamos al número 3. ¿Cuál será el tercer fabricante? Si ya dijimos que Microsoft es el primero y Linux el segundo. Obviamente, ¿cierto? Sistema operativo de Mac para servidor. Fabricante entonces, Apple, por favor, anótelo. Si quiere ponga entre paréntesis Mac, que es su marca más grande. Apple entonces es la compañía que crea el sistema operativo de Mac, ¿ya? ¿Cómo se llaman los sistemas operativos de servidores? Se llaman Mac OS X Server. Ese es el nombre. Se ve más o menos mal. ¿Ya? Ese es el nombre del sistema operativo. También tiene versiones, ¿ya? De versiones con nombres extraños. No los manejo. Vienen con el número, por ejemplo, 10.1, 11.1, pero eso le ponen unos nombrecitos. Ya, pero ese es el nombre general, igual que en Windows. Por eso le digo, esto es de Apple para el sistema operativo Mac OS X. Ese es el nombre del sistema operativo de todos los Mac, pero en este caso en versión server. Solo para servidores. Entonces, esos son los 3 tipos de fabricantes que nosotros nos vamos a encontrar dentro de los servidores para poder cumplir algún servicio. Puede ser algo creado por Microsoft, por Linux o por Apple. Y ahí va a variar el sistema operativo, obviamente. Ya, entonces tenemos esas 3 versiones. Miren, aquí hay un ejemplo de los sistemas operativos que hay de OS X Server. Se dan cuenta que son por número y acá sale el nombre que le dieron a ese sistema operativo. Cheetah, Rhapsody, Puma, Jaguar, Pantera, Tigre, Leopardo, Leopardo de nieve, León, Montaña, León de montaña, no sé. Esos son los nombres. Está mirado de 2 formas, Luciano. El iOS, si es de Cisco, es el sistema operativo para los dispositivos Cisco. No sé si me preguntáis por eso. ¿Sí o no? Pasa que el iOS está, por eso digo que está basado en 2 cosas. Si hablamos de los temas iPhone, tenemos el iOS, que es el sistema operativo de iPhone, pero ya estamos hablando de celular, ¿cierto? Eso sería un iOS, y el otro es el iOS de Cisco. Es el sistema operativo
que tienen los dispositivos que son Cisco. Tienen justo la misma sigla, aunque se diferencian porque no significan lo mismo. Ya, no sé si alcanzo a responder ahí a la pregunta. Por eso va a depender de para dónde va la cosa. Pues si me habláis de Apple, son los sistemas operativos que se ocupan en los iPhone. Si me hablas de Cisco, es el sistema operativo que se ocupan en las máquinas de esa marca. Bien, último punto, chiquillos, de hoy día. Y con eso ya vamos a ir cerrando porque es parte también de lo que usted necesita saber en la guía. ¿Cuál recomienda usted o hay uno que se proclame como el mejor? Bueno, yo recomiendo Linux todo el rato. Primero, porque como ya dijimos, de código abierto, pero lo bueno es que también son gratuitos. No así Microsoft ni Mac, porque tienes que comprar el sistema operativo. Ahí ya tenemos una gran ventaja. Y los demás en características andan parecidos. Pero en cambio Linux tiene distribuciones gratuitas. Y ahí tú podés descargar uno fácilmente, instalarlo, jugar con él, ver cómo funciona, levantar los servidores que tú quieras. No tienes que pagarle a nadie. Y como te comento, en características son bastante parecidos. Por ejemplo, el Mac es más estable. Claro. El Mac es más estable, pero necesitas también tener un equipo Mac para poder levantar un servidor Mac. Entonces, se hace muy costoso. No, para nada. Incluso, como hay tantas distribuciones, Matías, de Linux, o a tantas versiones, hacer un virus, por ejemplo, o un ataque a una máquina específica o un sistema operativo específico es muy raro que ocurra porque como hay tantos, tendría que hacer un virus como para cada uno para tener un ataque decente o un ataque que sí cumple algún objetivo. En cambio, por ejemplo, como yo sé que todos ocupan Windows Server, hago un ataque para el tipo de Windows Server y así afecto a muchos servidores al tiro y eso sí sería algo provechoso, podríamos decir, para el pirata informático. Pero si tengo un equipo con Windows OS, ¿no puedo tener un servidor de Linux? No. Lo que pasa es que, a ver, es que ahí no nos confundimos, Benja. Si tú tienes un equipo y tienes instalado un Windows, la única forma es formatearlo y ponerlo en Linux, ¿cierto? No sé si me preguntáis eso. Si no, si tú tienes un equipo con Windows y tú creas una máquina virtual con Linux, ahí no pasa nada. Eso es lo que te puedo, porque los equipos no están basados en sistemas. Si yo me compro un notebook y le pongo Linux o Windows, funciona igual. El tema es Mac. Para poder poner un sistema operativo Mac, debo tener un equipo Mac. Eso sí, eso es lo único que me obliga. Los demás da lo mismo. Nunca vamos a volver presencial, Luciano. Hay un plan que se llama semipresencial. ¿Ya? Lo más probable es que algunas veces tengan que ir al colegio y otras veces vamos a seguir haciendo clases virtuales. Pero presencial, se confirmó ya que no volvemos presencial, o sea, que usted va a volver al colegio para siempre como las clases normales. Eso no va a ocurrir. O sea, acá, ¿ya? Sí, un semipresencial, pero va a depender mucho de lo que nos mencione un poco el Ministerio de Educación en base a las cuarentenas, que primero tiene que salir Pudahuel en la fase 4 para poder llegar a hacer clases, etc. Yo pensar que son por lapsos de tiempo también, porque si ustedes los hacen ir a clase todos juntos, o por ejemplo una sala de 40, no caben para poder tener distanciamiento social. Entonces tienen que buscar un plan de acción para que puedan ir por ciertos turnos y poder distribuir la sala y todo. Entonces no es llegar y meterlos a todos en la sala. Claro. Es complejo el tema, pero se supone que cuarto medio es prioridad, por tanto, claro. Si en algún momento se debe o se puede volver a clase presencial, ustedes volverían, pero en este contexto que les menciono yo, que es semipresencial. Algunas clases en el colegio y otras clases seguimos virtuales, por si acá. Último subtítulo para que ya vaya anotando, direcciones IPv6. Solo voy a explicar la compresión de dirección IPv6, que es lo que me interesa que usted recuerde o aprenda si es que no estuvo. Sí, cuático. No se vieron en todo el año pasado se fueron también con hartos temas del estallido social y ya están a punto de salir del colegio. Unos años TP bastante extraños para ustedes, pero les tocó. ¿Qué le vamos a hacer? De más. Pero ocúpenlo en la universidad, el polero. Anote
el título, por favor. Dirección IPv6, compresión de direcciones y sus características. Ya, primero voy a mostrar un poquito las características de IPv6, lo más general posible, y luego la compresión de IPv6. O sea, cómo hacemos que una dirección IPv6 que es gigantesca la podamos escribir en chiquitito. Ya, eso es lo que vamos a hacer ahora, esta parte. Sí, mala suerte que les tocó, cabros. ¿Qué les vamos a hacer? ¿Está anotado? Vamos. Miren, esta es la primera, la tabla, podríamos decir, de diferenciación, para que podamos ver un poquito la diferencia que existe entre IPv4 y IPv6. IPv4 es la dirección IP que vimos el jueves pasado, cuando hicimos VLCM, ¿cierto? Teníamos bit, etc. Dice que la dirección IPv4 está representada mediante un número binario de 32 bits. ¿Se acuerdan de la fórmula 32 menos n? Porque eso es 32 bits. Y esos bits están divididos en 4 octetos. Eso quiere decir que en cada uno de estos grupos hay 8 bits. Por eso se llaman octetos, viene de 8. ¿Ya? Los valores decimales, o sea, la numeración común que nosotros conocemos, va desde el 0 hasta el 255. Ese es el valor máximo y el valor mínimo. Se separa por el punto, entonces 8 bit punto, 8 bit punto, o en decimal 0.255 punto, etc. Y dice que los ceros iniciales se pueden obviar. O sea, si tenemos una dirección IP con binario 00011, solamente vamos a tomar el 11, que sería 3, y daría el número 3. A eso se refiere. Para IP versión 6, que es lo que nosotros tenemos que también manejar, porque es la IP que en cualquier momento va a pasar a ser la única, y IPv4 obviamente va a dejar de funcionar, dice que es la otra versión de IP que está en crecimiento y obviamente alternativa del futuro al crecimiento de la conexión. O sea, es casi la IP del futuro, o la IP del presente y futuro, porque también se está utilizando en algunas cosas. Es como esta es la parte que vimos el jueves merino. IPv4. Entonces ahora me quiero enfocar en esta, IPv6. Ya estamos dándole foco a esta. ¿Sí? Fíjense, esta tenía 32 bits para poder ser construida, o en una IP tú la miras y miras 32 bits, en cambio esta está basada en 128 bits. ¿Ya? Por tanto, quiere decir que la IP versión 6 es 4 veces más grande que la IP versión 4 en cantidad de bits. Estamos hablando que es gigantesca. Está compuesto por 8 secciones de 16 bits. Esta estaba compuesta por 4 secciones, pero esta está compuesta por 8 secciones. Y ahí, ojo, por favor, anoten esa parte o anoten todo este resumen de la IP versión 6, porque en la prueba de diagnóstico, cuando yo les pedí que usted comprimiera IP, muchos se equivocaban porque no sabían cuántas secciones de IPv6 hay. Ya son 8 grupos. Acá son solo 4 grupos. ¿Sí? Y en cada uno de esos grupos usted se va a encontrar con 16 bits. ¿Cómo se separan estos grupos? Se separan por 2 puntos. No así como se separaba esta por un único punto. Estas se separan por 2 puntos. Ya, entonces, un ejemplo, yo cuando tengo una IP de este estilo, IP versión 4, puede ser 2.3.4.5. ¿Sí? Tiene 4 grupos, ahí está, 1, 2, 3, 4 grupos. Esos grupos se separan por un punto, ahí está el puntito ahí, el puntito ahí, el puntito ahí. Y los valores van de 0 a 255, o sea, 2, 3 y 4 y 5 cumplen con los valores, ya entre medio. Si yo pudiera abrir este número y mostrar el binario que se encuentra acá, sería 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1. Ese es el binario que está metido acá. ¿Sí? 8 bits, que en este caso es la suma de 1 más 4, ¿cierto? 1 más 4, 5. Ahí está el binario completo que debería estar acá. Pero nosotros siempre lo trabajamos en decimal.
Ejemplo de IPv4. Ejemplo de IPv6. Yo puedo poner, por ejemplo, 1, 2 puntos, 2, 3, 4, me demora un poquito más, pero bla, 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 hasta hacer 8 grupos. ¿Ya? 8 grupos. Grupo número 1, el 2, el 3, el 4, bla, bla, hasta hacer el 8. Se diferencian o se dividen estos grupitos en 2 puntos, lleva 2 puntos en vez de 1 como el de ahí arriba. Y si yo pudiera abrir este numerito, el número 3, me voy a encontrar con 16 bits. Serían los primeros 4 en 0. De ahí les voy a explicar por qué. Ahí tengo 8, voy a escribir acá abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese sería el número binario de ese 3 que está ahí. ¿Ya? Entonces, tiene más cantidad de grupos y también hay más cantidad de bits por cada grupo. Espero que hayan anotado todo esto, por favor, que son las características de IPv6. Si anotó, me avisa. Si no ha anotado, también avíseme para esperarle un ratito y pasar a la otra parte. ¿Los demás qué dicen? Buena pregunta. ¿Cuál sería el número más grande que hay en una IPv6? Si quiere también para que lo anote Nico, el más pequeño es 0, ¿cierto? Sigue siendo 0 el más pequeño. Y el más grande es F. Ese es el número más grande que vas a encontrar en un exteto, o sea, en un grupo de estos de IPv6. 4F, Matías. Exacto, de 0 a FFFF. Y ahí quizás todos explotaron porque, profe, pero ¿en dónde aparecieron esas letras? Las vamos a ver al tiro. Así que también si quiere anótelo como característica de los números que pueden existir en un grupo de extetos, que es desde el 0, 0, 0, 0, 0, ¿cierto? 4 ceros, hasta 4 Fs. ¿Por qué razón? Ahora sí voy a pasar a la próxima. Porque los números, las direcciones IPv6, estos todos son ejemplos de IP versión 6, todas son escritas en hexadecimal. Hexadecimal. Decimal. ¿Qué significa hexadecimal? Que sus valores, o sea, los números que vamos a utilizar, van desde el 0 hasta el 9 y desde la A hasta la F. Esos son los valores de los hexadecimales. Se llama hexa 6 decimal 10, o sea, son 16 números. O sea, del 0 al 9, ahí tenemos 10, y desde la A a la F tenemos 6. Ahí están los 16 caracteres o números que nosotros vamos a utilizar para escribir una IP versión 6. Cúrate, Luciano. Mientras tanto, les consulto. Si dijimos que los números que se utilizan acá son hexadecimales y tienen letra, ¿cuáles son los valores de A, B, C, D, E y F? ¿Qué valores tienen? Casi, Matías, casi. No. Eso, ahí está Vicente, perfecto. ¿Anotado, Luciano? Entonces, los valores que tienen las letras van desde el 10 al 15. Eso quiere decir que la A tiene valor 10, es como consecutivo, ¿cierto? Después del 9 la A es 10. Después la B 11, 12, etc. Y el último número de acá es 15. O sea, la F es el número 15 como valor. ¿Ya? Sin el más, claro. Exacto, muy bien, Matías. Ahí está Matías haciéndonos un resumen perfecto de lo que estamos hablando. Entonces, la letra A tiene valor 10, la B 11, la C 12, etc. Y la F sería 15. Ahora, acá, chiquillos, usted ve puras direcciones IPv6. Todas estas son ejemplos de direcciones IPv6.
la pregunta es, ¿cómo escribimos esto, pero para que sea más chiquitito? O sea, todo esto que vamos a escribir acá, después de esta línea, va a ser IP versiones 6, pero comprimidas. Vamos a escribir esta misma IPv6, pero va a estar mucho más comprimida, va a ser más pequeña. Y esa es la idea, porque usted no escriba todos estos números, porque son muchos, para que sea un poquito más pequeño. ¿Sí? Vamos a eso. 15 minutos nos quedan, de más cansado. Voy a dejar acá ese PPT para que me ayude un poquito con el ejemplo. Y yo necesito que usted me mire a mí. Así que fije, por favor, mi imagen. No sé si alcanza a ver bien la pizarrita. Para la primera, o el primer ejemplo que di, lo voy a anotar acá en la pizarra y los otros lo vamos a resolver. Tenemos, avísame si no se ve bien, a ver si no se ve. 2001, 2.0 dB8, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 0,200. Y ahí tengo el primer ejemplo. Voy a fijar igual la mía para poder verme bien. Ahí sí. Ya, ahí está. Eso es lo que tenemos que comprimir. ¿Cómo lo hacemos para comprimir? Tenemos dos reglas que tenemos que cumplir. Regla primera o número 1 es eliminar los ceros que se encuentran al lado izquierdo de cada uno de los grupos. Eliminar los ceros que se encuentran al lado izquierdo de cada uno de los grupos. Por ejemplo, acá tenemos 2001. No hay ningún cero a la izquierda de este valor, por tanto, se mantiene. ¿Sí? Acá tenemos 0 dB8. Entonces vamos a eliminar el 0 que se encuentra a la izquierda, ese de ahí. Entonces me quedaría como dB8. Acá lo mismo. Voy a eliminar todos los ceros que se encuentran a la izquierda del último, no lo puedo dejar sin nada. ¿Ya? Por tanto voy a eliminar ese 0 y ese 0. Y dejo solo 1. Sí, déjame llegar a la respuesta, Nico, y la revisáis tú. En este caso no tenemos ceros, mantenemos los 4 unos, después tenemos 4 ceros y al igual que acá, eliminamos S, S y S, 0, S, S y S, 0, S, S y S, 0, y acá tenemos 0,200, por tanto solamente vamos a eliminar ese 0, el de la izquierda, chiquillos, siempre el 0 de la izquierda. Me quedaría de esta manera. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el primer paso para comprimir. Paso número 1, eliminamos los ceros del lado izquierdo de cada grupo. ¿Ya? Cuando ya tenemos esto, fíjense que ya por lo menos se achicó un poquito, ahora vamos a achicarlo un poquito más, ¿ya? Que sería el paso 2 y paso final, son solamente dos cosas lo que hay que hacer. ¿Cómo eliminamos o cómo hacemos para que se comprima más la dirección? Vamos a agrupar las secciones que son de puros ceros. Las secciones, aquí está otro color, las secciones que son de puros ceros. Entonces, aquí tengo puros ceros, puros ceros, puros ceros, puros ceros. ¿Sí? ¿Cómo lo agrupo para poder juntar todos esos ceros? Pongo 2 veces 2 puntos. Entonces, opción número 1, ¿puedo hacer esto? dB8. Acá hay puro cero, entonces voy a poner un punto, 2 veces 2 puntos. 1, 1, 1, 1. Y ojo, esto se puede ocupar solo una vez. ¿Ya? Como ya ocupé esta forma, esto no lo puedo hacer de nuevo, entonces tengo que bajar los ceritos normal. ¿Ya?
O sea, sería 0, 0, 0, 200. Esa sería mi primera opción, ¿ya? La voy a poner acá, opción A. Mi opción B sería hacerlo así. 2001, DB8, bajo el 0 normal, ese cerito de ahí lo dejo normal, 1, 1, 1, 1, y estos ceros los puedo todos agrupar en poner 2 veces 2 puntos. O sea, todos estos ceros que estaban aquí quedaron agrupados en ese espacio. Y después sigo con 200. Por tanto, ¿cuál es la opción que deberíamos utilizar? ¿Opción A o opción B? B, ¿cierto? Obviamente la opción B porque va a quedar mucho más comprimido y más pequeño. ¿Sí? Entonces lo que se hace es agrupar todo el grupo completo que eran puros ceros. En este caso teníamos 3 grupos, todos continuos, y los agrupamos en eso que está acá. Eso es clave. ¿Sí? Poner 2 veces 2 puntos. ¿Sí? No lo puedo hacer 2 veces, no puedo poner doble 2 puntos acá y doble 2 puntos acá. Me quedaría ambiguo y eso está erróneo, está malo. Entonces, como aquí también había un grupo de puros ceros, lo tengo que dejar como 0 solamente. ¿Ya? Esa sería entonces la forma de comprimir una IPv6. Repito, paso 1, eliminamos los ceros de la izquierda, como ese 0 de ahí, como estos 3 ceros de acá, estos 3, esos 3, esos 3 y ese 0. Y me queda de esa manera. Paso número 2, comprimo más todos los grupos que son de ceros. En este caso voy a comprimir estos 3 mejor que ese solito, ¿cierto? Me quede más chico. Entonces comprimo todo esto, me queda de esa manera, y ese 0 no lo puedo hacer de nuevo, así que se mantiene. Profe. De nomás. No termino de entender eso de que, o sea, los ceros, cómo se transforman a los puntitos eso y no sé qué cuestión. Lo que yo tenía era esto, mira. Tenía... ¿Cuánto cero? Eso tenía, ¿cierto? Tenía esta parte de ahí y esa de ahí arriba. Tenía 3 grupos que eran puros ceros. Entonces lo que yo hice, primero eliminé los ceros del lado izquierdo, o sea, estos 3 de ahí, esos 3 de ahí y esos 3 de ahí. O sea, me quedó 0, 2.0, 2.0. Ahí están los 3 grupos. Y lo que yo también puedo hacer es, si tengo puros ceros en una sección, recuerda que acá, ¿cierto? Después vienen números para allá y números para acá. Si tengo puros ceros en una sección, puedo agrupar todo y poner simplemente esto. Nada más. Entonces, cuando tú veas esto, tú vas a decir, si hay 2 veces 2 puntos juntos, quiere decir que aquí adentro hay puros ceros. ¿Entonces eso equivale? Eso. ¿Cómo? ¿Eso equivale los 2 puntitos? Los 2 puntitos juntos, 2 puntos, equivale a una cantidad X de ceros. Entonces la pregunta es ¿cuántos? Entonces, súper fácil, porque mira, lo que tú tienes que mirar es, ¿y se acuerdan que les dije que eran 8 grupos de números? Entonces acá tengo, mira, fíjate bien, 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Y hay un doble 2 puntos ahí. Si tengo 5 grupos de números, ¿cuántos ceros hay dentro de esos doble 2 puntos? 3, pues. Ahí están los 3 grupos que me faltan. ¿Cachai? Por eso lo podemos definir y calcular. Porque si no, no entenderíamos. Entonces, cuando tú mires una IP comprimida y veas un doble 2 puntos, tú vas a decir, ¿cuántos ceros hay acá? Voy a ver. Aquí ya tengo 1, 2, 3, 4 y 5 grupos. Me faltan 3 grupos para hacer los 8. Entonces hay 3 grupos de ceros. Profe, ¿y eso nomás pasa con el 0 o podría pasar lo mismo con 1 o cualquiera que se repita? No, solamente con los ceros se hace eso, Matías. ¿Ya? Los ceros son los únicos que yo puedo comprimir. Si hay algún número que no sea 0 dentro del grupo, no se puede hacer. ¿Ya? Solo con los ceros. Tiempo, 5 minutos. Miren, voy a hacer ahora el proceso inverso. Voy a escribir una IP comprimida y usted en el chat, por favor, para que ahora sí, que el Nico ya haya escrito la respuesta, ahora háganlo todos. Intenten en el chat escribir la respuesta de este ejercicio comprimido, IP comprimida.
¿Cómo sería la IP descomprimida? Voy a escribir una comprimida. ¿Cómo sería si yo pongo 2001, 3, 6E, 2 puntos, A1? ¿Cómo sería una IP descomprimida? Aquí ya está comprimida, está hecho el paso de reducirla. Quiero que me la escriba completa. ¿Cómo quedaría? En la guía que les pedí de repaso, yo les pido las dos cosas. De una IP que es larga, usted la pueda comprimir, y de una IP que ya está comprimida, usted la puede dejar escrita a lo largo, porque igual es importante que la puedan entender. Vamos, ¿quién lo logra? Tírense los numeritos y veamos quién está perfect. La Xiomara dice que es 2001, 0003, 0006 F, esta es una E. 0000 A1. Ya, sí, puede ser. Bien, chiquillos. Para los que están ya llegando a la respuesta, a ver, Ramírez. Bien. Recuerden que los grupos Axel son de 4 ceros, los grupos, no de 3 ceros, así que te faltan unos ceros entre medio. ¿Ya? Varios llegaron a la respuesta correcta, la escribo. El primero, no puedo agrandarlo porque está completo, son los 4 numeritos cientos dentro del grupo, entonces ya ahí está el 2001, no hay nada que hacer. El otro es 3, no es solo 3, ¿cierto? Hay 3 ceros que se eliminaron, por tanto es 0003, ¿ya? Después 6E, para cumplir los 4, es 006E, ¿sí? Después doble punto. ¿Cuántos ceros voy a poner? Lo que tengo que hacer es contar. ¿Cuántos grupos hay hecho aquí? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos grupos de ceros deberían haber? 4. Me faltan 4 para hacer los 8, ¿ya? Entonces, esos dos puntitos de ahí, quiere decir que acá hay 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Esto es eso, completito. Por último, A1 es 00A1. Y ahí está la respuesta correcta. Así que usted revíselo. Si tenía lo mismo, lo felicito. Si no, vea bien cómo se realiza. ¿Dudas, consultas, chiquillos? Ya, porque con esto vamos terminando la clase. Sí, pues si los grupos totales eran de 8, claro. La guía, ¿cuándo van a subir? ¿Cómo cuándo las van a subir? La guía es la de la semana pasada, Nico. Recuerda que la guía que subí la semana pasada de SOR y de MRA es la guía de la semana pasada y de esta semana. Es mitad y mitad. ¿Ya? Se entendió en esto, no me di cuenta, dio 2 semanas. Sí, pues dio 2 semanas. Este viernes me tienen que mandar como plazo máximo las 2 guías. Hay muchos que ya me han mandado algunas, así que los que no han hecho nada tienen que mandarla hasta este viernes. ¿Sí? Entonces, la guía que usted debería hacer esta semana es la misma de la semana pasada. Si la de la semana pasada ya la mandó y la tiene hecha, está perfecto, se desentiende de las guías. Si no ha hecho nada, esta semana me tiene que mandar la guía completa de MRA y la guía completa de sistemas operativos de red. Ya, si hay algo de MRA que aún no entiende, recuerden que vamos a hacer el repaso esta semana con lo que falta por entender para que usted la pueda hacer completita. Antes que se vayan, información importante. La clase de MRA de esta semana no va a ser el jueves. Tengo una capacitación el jueves en la mañana, entonces no la puedo hacer. Pero para no perder la clase, va a ser miércoles a las 15 horas. ¿Ya? Nada, buena. ¿Sí? Miércoles a las 3, chiquillos, nos vamos a juntar para MRA. Voy a dejar en la página que ya tenemos de Teleco, voy a dejar un mensajito que va a decir, solo por esta semana, clase de MRA, miércoles a las 3, y voy a dejar el link abajo, para que apriete. ¿Ya? Así que les voy a dejar el link también ahí para que apriete, no se equivoque y no se meta la del jueves porque no voy a estar el jueves. ¿Ya?
Lenguaje la próxima semana tiene clase, César, no esta semana. Hubo un cambio ahí, chiquillos, para que estén atentos. Vean mi Instagram, el del Jonathan, el de la Diana, porque hubo cambio con las clases de lenguaje. La clase de lenguaje se cambió para el próximo miércoles. Entonces, el miércoles 9, ustedes a las 12 tienen clases de historia y a las 3 tienen clase de lenguaje. Este miércoles es solo matemática. Y es 1/4 para las 11. Para las 11. Ya, entonces, lo escribimos. Esta semana, miércoles, a las 10:45, mate. ¿Sí? Y El miércoles 9. Y a las 3, MRA. Sí. Eso es esta semana, chiquillos. La próxima semana, historia me dijiste. Historia a las 12. Historia a las 12. Lenguaje a las 3. Lenguaje a las 15. Ya, eso es. Pero igual, chiquillos, por lo menos en mi clase, en la página web de cuarto medio, yo le voy a dejar arriba de los primeros. Solo por esta semana, clase MRA a las 3 el miércoles, y les dejo el botoncito del link para que usted apriete y se pueda meter y acceder. ¿Ya? La próxima semana, la otra que también hay un cambio, también del día jueves. Pero el lunes le aviso todo para que no nos compliquemos con la fecha y todo. Mejor preocúpese esta semana primero y la próxima yo le actualizo esa información.